¿Cómo vamos a permitir la acción de Dios si ni siquiera la conocemos o la deseamos? Ni estamos suficientemente preparados. Por eso el conocimiento de todo esto es necesario. Estas 4 fases, purificación activa del sentido, activa del espíritu, pasiva del sentido, pasiva del espíritu, se dan simultáneamente. Pero, al principio de la vida espiritual predomina la actividad ascética. Y hasta que no está adelantada la ascesis, no se llega a la parte mística pasiva como debe ser, con fuerza, ¿verdad? No se permite, no permitimos actuar al Espíritu Santo como quiere. Y ahí es cuando gobierna el Espíritu Santo con sus dones, con los dones del Espíritu, que opera directamente en nosotros, a través de nosotros. La vida espiritual se ha explicado también como 3 fases. La vía purgativa nos suena otra vez a purificación, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver con la parte activa, estamos diciendo, vía purgativa. La vía iluminativa, en segundo lugar, que ya estamos más avanzados en la vida espiritual y ya hemos purificado lo suficiente como para que el Espíritu Santo nos vaya iluminando. Y ya somos menos activos, hay más de pasivo ahí, más de acción del Espíritu Santo y va llenándonos más, va haciendo más la obra, iluminativa. Y finalmente la tercera, la vía unitiva. La vía unitiva es que ya el hombre prácticamente simplemente se deja hacer. Los santos son en los que el Espíritu Santo actúa con libertad, los usa con libertad, porque están ya sometidos a Él de tal modo, hasta tal grado, que puede usarlos como Él quiere, como Él desea, sin obstáculos, sin dificultad. Y hay una unión con Dios que llega hasta aquello que se llama el matrimonio espiritual, la unión mística. La unión mística. Entonces, en estas fases de la vía purgativa, iluminativa, unitiva, que digo nuevamente, es un esquema porque hay experiencias, puede haber experiencias iluminativas, casi unitivas, en un momento de conversión, ¿verdad? El Señor lo puede hacer mucho de golpe, pero falta mucho todavía, ¿verdad? Y pueden quedar cosas, claro, en esa fase iluminativa, mucho todavía por purificar, que tenemos que ser activos, pero, como esquema nos puede servir, pues ilumina también este camino que hemos hablado de la estética y de la mística. La estética tendría más que ver con la parte, la vía purgativa, y algo de la iluminativa. Y la mística tiene que ver sobre todo con la vía unitiva, de la unión con Dios. Pero también ya se da en la iluminativa y, como digo, hay experiencias místicas que se pueden dar ya aún al inicio de la vida espiritual. Y de hecho, en el bautismo se nos da todo, porque tenemos el Espíritu Santo que actúa en la persona. Lo que pasa es que todavía está en germen, hay que desarrollar todo eso, pero actúa y puede hacer. Dios en un momento, pues, maravillas, ¿no? Lo que quiera. Así que la santificación es todo ese proceso, porque podemos llamarlo así, santificación, a todo este camino, todo este plan de Dios para tratar con el hombre. Y como digo, comienza cuando comienza la vida en el Espíritu. Podemos marcar el inicio en el bautismo. Para otros incluso puede ser antes del bautismo, si se bautizan de adultos, pero antes ha habido una conversión que les abre a la acción divina ya. Como cuando en casa de Cornelio leemos en los Hechos de los Apóstoles, se derrama el Espíritu Santo, están abiertos a la predicación de San Pedro, está haciendo Dios ya ahí, haciendo Dios en ellos, incluso con experiencias de la acción de Dios de forma pasiva, ¿verdad? Y San Pedro, ¿y cómo vamos a negarles a estos el bautismo si ya se ha derramado el Espíritu Santo aquí? ¿Verdad? Pero bueno, por marcar un inicio vamos a decir el bautismo, generalmente, pero lógicamente hay que crecer. Hay que desarrollar esta vida. Y el drama es que esto no se desarrolle. Primero porque no se conoce. Y si no conocemos la verdad, si no conocemos el plan de Dios que tiene sobre nosotros, ¿cómo vamos a colaborar con Él? Y si sobre todo al inicio debemos ser activos en esta colaboración, ¿cómo vamos a colaborar si debemos ser activos?
y aún en la otra parte, en que debemos ser más pasivos, es decir, permitir la acción de Dios. ¿Cómo vamos a permitir la acción de Dios si ni siquiera la conocemos o la deseamos, verdad? Ni estamos suficientemente preparados. Por eso el conocimiento de todo esto es necesario, pero también ponernos a ello, es decir, dar pasos en esta dirección para facilitar la obra del Espíritu de nuestra santificación, de nuestra transformación, de ese plan divino para nosotros. O en otras palabras, que seamos verdaderos discípulos de Cristo, que nos vamos transformando y asemejando a Él.